Algunos dicen por ahí que esto es muy similar a lo que pasó en 1973, como figura consular de esa época, testigo privilegiado de esa época, más que testigo, un partícipe de todo lo que ocurrió. ¿Tiene algo que ver? No, no, es una crisis completamente distinta, que no tiene nada que ver. La otra fue una crisis mucho más en la cúpula, mucho más en el sector político, con menos participación, podría parecer raro lo que voy a decir, con menos participación popular. Hoy día el actor de esta crisis es otro, no son ya los actores políticos. Aquí no es, usted ve, la crisis ha dejado como de lado a la institucionalidad chilena. Entonces ya no es cuestión de tal político, en el caso de Allende, qué sé yo. No, son dos crisis completamente distintas. ¿Cuánto aguanta un gobierno que no es capaz de controlar el orden público? Primero que todo, un gobierno que no es capaz de controlar el orden público, o sea, que no es capaz de ejercer el imperium. Yo tengo un artículo reciente en que hablo de el imperium como requisito para la existencia del Estado. Un gobierno que pierde la capacidad de aplicar el imperium ya no es gobierno. No es cuestión de que pensemos cuánto va a durar. Puede ser que sus apariencias se demoren en perderse, pero de hecho ha perdido el control, ha caído en una categoría que se está empezando a ver en el mundo con alarmante frecuencia, lo que yo llamo el semi-estado. El Estado que es capaz de ejercer soberanía y es capaz de ejercer el imperio para ciertas cosas y en ciertas áreas. Pero hay áreas completas en las que ya no es capaz de ejercer el imperium. Tome ejemplos como el propio México. México hace mucho rato que no es un Estado en el sentido de controlar la totalidad del territorio y aplicar la ley en todas partes, qué sé yo. Por algo tiene la cantidad de muertos al año que está. Esa capacidad el gobierno chileno la ha ido perdiendo paulatinamente ya hace mucho rato. Y hemos llegado a la situación clara. Yo hace poco hacía ver eso, el Estado chileno hoy día no es capaz de cumplir su compromiso más básico de todos, que es el de mantener el orden y aplicar la ley. No tiene esa capacidad ya. Nos acompaña Orlando Sáenz, quedaron algunas preguntas antes de ir a la pausa. Sebastián Piñera, ¿aguanta con este desorden que hay? Y yo hago una pregunta además, una segunda. Yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿a qué llega todas las mañanas a La Moneda si se quedó sin programa, sin meta, sin objetivo, sin sentido, en que todo le sale al revés? Quiere bajar los impuestos, se los suben, o al final termina subiéndolos, quiere una semana de 45 horas, termina en 40 o va a terminar en 40, etc. ¿A qué llegará a la mañana, se sienta en su escritorio y el país y no es capaz de controlar la seguridad pública? ¿Aguanta todo eso? No aguanta, yo creo que no aguanta, porque este es un régimen muy presidencialista. El Estado no funciona sin la función activa del presidente de la República, y pensar en 2 años y medio más con un ejecutivo obnubilado es una cosa que no puede concebirse. Entonces, o él tiene una reacción que no se ve por ninguna parte. Es una figura muy patética. Es como un muerto en vida, ¿no? Políticamente hablando. Es una figura muy patética, un hombre tan exitoso, tan inteligente, tan lleno de virtudes, que se encuentra de repente en una situación en que todo su mundo se vino abajo y su única salida es aferrarse al programa de los otros. ¿Cómo se sale de esto o no se sale? Y si esto, lo decíamos antes de ir a la pausa, lleva a una salida autoritaria o no. Yo pienso, en primer lugar, de que es indudable que va a ser muy difícil controlar a gente que está hoy día convencida de que lo que está haciendo con las manifestaciones es mejorar sus condiciones de vida, cuando empiece la realidad a mostrarle que lo que en realidad ha ocurrido es que las está echando a perder mucho más fuertemente que lo que ocurría antes. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa feroz desilusión? ¿Va a ser suficiente el hecho de ver que es más parejamente repartida
que lo que era la situación de presunta prosperidad anterior, no lo sé. Va a depender mucho del nivel cultural y yo soy muy pesimista respecto al nivel cultural del Chile de hoy. Pero usted escribió que estamos caminando hacia una dictadura. Porque no hay ninguna duda que si uno mira la historia, toda crisis social, los países no mueren. Las crisis sociales de alguna manera derivan en alguien que empieza a poner algún grado de orden. ¿Pero quién puede ser? ¿De qué sector el dictador? Eso es lo difícil. Yo pienso de que aquí lamentablemente, eliminado el factor militar como solución, que era lo que ocurrió en la crisis anterior, si uno deja de lado ese factor, aquí no existe una institución que sea capaz hoy día de mostrar una capacidad de crear un gobierno autoritario mínimamente estable. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que probablemente eso emerja después de un gran conflicto social, de un gran quiebre social, de algo muy parecido a lo mejor a una guerra civil. Y en ¿Cómo? ¿Guerra civil? Sí, sí. Esto si sigue así va a terminar en una guerra civil. ¿Por qué? Porque usted mismo decía recién de que en la plaza de Italia hoy día hay fogata a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ir de a poco movilizando la gente que dice esto no puede seguir. Y como no hay una autoridad capaz de respaldar esa decisión, va a empezar ese sector a generar sus propias estructuras de orden, de defensa, y el país se va a fraccionar en distintas áreas donde unos y otros están posesionados.